Eran las 11:15 de la mañana cuando mi hijo Martín me arrancó la billetera de las manos. No me empujó, no me gritó, no tuvo que hacerlo. Solo extendió la mano frente a mi cara y esperó, como quien espera que un perro suelte un hueso. Yo estaba parada en medio de la cocina de mi propia casa, con el delantal todavía húmedo de lavar los platos del desayuno que él se había comido sin decir gracias, y sentí que mis dedos temblaban cuando abrí el cierre del monedero gastado. Dentro había 320 pesos, todo lo que me quedaba hasta fin de mes. O eso creía él. No me miró a los ojos cuando tomó los billetes. Los contó con rapidez, moviendo los labios en silencio, y luego soltó un resoplido de fastidio. Solo esto, mamá. Necesito por lo menos 1.000. Es lo que tengo, hijo. Entonces no me sirve. Su voz sonaba cansada, como si yo fuera un trámite aburrido que tenía que resolver antes de irse. Olía a colonia cara, esa que cuesta lo que yo ganaba en una semana cuando trabajaba. Llevaba zapatillas nuevas, blancas, inmaculadas. Yo llevaba las mismas chancletas de goma con las tiras pegadas con cinta adhesiva desde hacía 2 años. «Es lo que tengo, hijo», le dije. Mi voz salió más pequeña de lo que hubiera querido. Él dejó los billetes sobre la mesa con un golpe seco y se dio vuelta hacia la puerta. «Entonces no me sirve. Pedile a Lucía o a Roberto, ellos tienen». Y se fue. No cerró con violencia, ni siquiera eso. Simplemente se fue, dejando la puerta entreabierta y una corriente de aire frío que me hizo tiritar a pesar del sol de febrero que entraba por la ventana. Me quedé ahí parada, mirando los 320 pesos arrugados sobre la mesa de fórmica rayada, sintiendo cómo las varices de mis piernas palpitaban después de haber estado 4 horas de pie preparando el almuerzo que él no iba a comer. 61 años. 32 de ellos trabajando en el mismo estudio contable, tecleando facturas hasta que los dedos se me dormían, aguantando humillaciones de jefes que me trataban como un mueble. Y mi propio hijo no podía mirarme a la cara cuando me quitaba el dinero. Pero lo que él no sabía, lo que nadie en mi familia sabía, era que hacía exactamente 47 días yo había recibido una transferencia bancaria de 9 millones de pesos. 9 millones. Una indemnización por despido injustificado que mi abogado había peleado durante 2 años mientras yo sobrevivía limpiando casas y cosiendo ropa ajena. El dinero estaba ahí, quieto, esperando en una cuenta que abrí en otro banco, en otra sucursal, con una chequera que guardaba en el fondo de una lata de galletitas vacía, debajo de mi cama. Y en ese momento, con el sonido de la puerta todavía resonando en mis oídos, tomé una decisión. Ahora mismo, tú que me estás escuchando, quiero que hagas algo por mí. Quiero que me dejes un comentario diciéndome de qué país me escuchas, porque necesito saber que no estoy sola en esto. Necesito saber que hay otras madres, otros padres, otras personas que han sentido esto mismo, el peso de dar y dar y dar hasta que tus propios hijos te miran como si fueras un estorbo. Escríbeme abajo, por favor, solo el nombre de tu país o tu ciudad, para saber que me entiendes, porque lo que voy a contarte ahora es algo que guardé en secreto durante semanas, algo que me rompió el corazón, pero también me salvó la vida. Déjame regresar un poco en el tiempo para que entiendas cómo llegué a ese momento en la cocina, con mi hijo quitándome la billetera como si tuviera derecho a hacerlo. Mi nombre es Patricia Morales. Nací en 1964 en un barrio humilde de Córdoba, en una casa de 3 habitaciones donde vivíamos 7 personas. Aprendí a trabajar antes de aprender a leer. Mi mamá cosía a domicilio y yo le enhebraba las agujas, le alcanzaba los hilos, le planchaba las costuras. A los 18 años conseguí trabajo como secretaria en un estudio contable. Me casé a los 20 con Héctor, un hombre bueno, electricista, que murió de un infarto hace 8 años dejándome sola con las deudas de su última internación. Tuve 3 hijos. Martín, el mayor, nació cuando yo tenía 26 años. Era un bebé hermoso, de ojos grandes y sonrisa fácil. Lo amamanté hasta los 2 años, porque no teníamos dinero para leche de fórmula. Cuando lloraba de hambre en la madrugada, yo le cantaba bajito
para que no despertara a su papá, que tenía que levantarse a las 5 a trabajar. Lucía llegó 3 años después, tranquila y obediente. Roberto fue el último, mi bebé, el que casi me cuesta la vida porque tuve preeclampsia y me internaron 1 mes completo. Los crié con lo que pude. Héctor trabajaba 12 horas diarias y yo hacía malabares con el sueldo de secretaria para que no les faltara nada. Compraba la carne más barata, la que tenía más hueso y grasa, y la cocinaba con papas y zanahorias para que rindiera. Mis hijos comían primero. Yo comía lo que sobraba, parada junto a la pileta, masticando rápido antes de lavar los platos. Usaba la misma ropa durante años. Me teñía el pelo yo misma con tinturas en caja. Nunca me compré una cartera cara. Nunca fui a un salón de belleza. Nunca pedí nada para mí. Martín fue siempre el más difícil. Desde chico quería todo lo que veía en la tele. Zapatillas de marca, videojuegos, bicicletas. Cuando cumplió 15 años, me pidió una fiesta grande, con DJ y luces. Yo trabajé 6 meses de horas extras para pagarla. Me acuerdo que mis pies sangraban dentro de los zapatos de tanto estar parada. Pero ver su cara feliz ese día me hizo pensar que valía la pena. Pero algo pasó después de la adolescencia. Martín dejó 3 carreras universitarias sin terminar. Tuvo trabajos que duraban semanas. Siempre tenía una excusa. El jefe era un idiota. Los compañeros le tenían envidia. El horario no le convenía. Y siempre, venía a pedirme plata. Primero, eran montos pequeños. Mamá, préstame 1,000 pesos, te los devuelvo la semana que viene. Nunca devolvía. Después fueron montos más grandes. Necesito 5,000 para un curso que me va a cambiar la vida. Nunca terminaba el curso. Me ofrecieron un negocio increíble. Solo necesito 10,000 para empezar. El negocio nunca existía. Yo siempre decía que sí, siempre. Porque era mi hijo, porque una madre no abandona, porque tenía miedo de que si le decía que no, dejaría de visitarme y yo terminaría sola en esta casa vacía donde todavía cuelga la foto de bodas de Héctor y yo en la pared del comedor. Los otros 2 se fueron distanciando. Lucía se casó con un ingeniero y se mudó a Buenos Aires. Me llama una vez al mes. Conversaciones cortas, educadas, frías. Roberto formó su familia y vive a 20 minutos de aquí, pero casi nunca viene. Cuando lo hace, se queda parado junto a la puerta, como esperando irse. Yo sé por qué. Porque cada vez que venían, Martín aparecía pidiendo plata, y había discusiones, y gritos, y yo siempre terminaba defendiendo a Martín, rogándoles que entendieran que él estaba pasando por un mal momento, que pronto iba a mejorar. Héctor me lo advirtió antes de morir. Estaba en la cama del hospital, conectado a cables y máquinas que pitaban sin parar, y me apretó la mano con la poca fuerza que le quedaba. «Patricia», me dijo con la voz ronca, «deja de darle plata a Martín. Lo estás arruinando. Un hombre que no trabaja por lo suyo no es un hombre». Yo le prometí que lo haría, pero no cumplí. Porque después del entierro, Martín lloró en mi hombro como cuando era chico, y yo sentí que si lo soltaba, lo perdería también. Pero en los últimos años, algo cambió. O tal vez siempre fue así y yo no quise verlo. Martín ya no pedía, exigía, ya no prometía devolverme, ni siquiera mencionaba el tema. Llegaba, entraba sin tocar el timbre, abría la heladera como si fuera un hotel y antes de irse, estiraba la mano esperando que yo le diera lo que tuviera. Si yo le decía que no tenía, se enojaba. Me decía que yo era egoísta, que él era mi hijo y tenía derecho a que lo ayudara, que otros hijos tenían padres con plata y él solo me tenía a mí, pobre y tacaña. Hace 6 meses perdí el trabajo. 32 años en el mismo estudio, y el dueño me echó de un día para otro porque contrató a una chica de 22 que cobraba la mitad. Me fui un viernes a las 6 de la tarde con una caja de cartón llena de mis cosas. Una taza de café, un cactus que cuidé durante años, una foto de mis hijos cuando eran chicos. Lloré en el colectivo de regreso a casa. Una señora mayor me ofreció un pañuelo de tela bordado. «Ánimo, hija», me dijo. No sabía mi nombre, pero me trató con más cariño que mi propia familia.
Contraté un abogado con los últimos ahorros que me quedaban. Me dijo que tenía un buen caso, que el despido había sido injustificado, que podíamos pelear una indemnización grande. Tardó 2 años. 2 años en los que sobreviví limpiando 4 casas por semana, cosiendo ropa ajena por las noches hasta que los ojos me lloraban de cansancio, vendiendo empanadas los fines de semana en la puerta de la cancha. Martín seguía viniendo a pedir plata. Mamá, sé que estás justa, pero aunque sea 200 pesos. Yo se los daba, aunque significara no comprar mis remedios para la presión. Y entonces, un miércoles de diciembre, sonó el teléfono. Era el abogado. Patricia, ganamos. Te van a depositar 9 millones de pesos. Me senté en el piso de la cocina, con el teléfono todavía en la mano, y me puse a temblar. 9 millones. Era más dinero del que había visto en toda mi vida junta. Era libertad. Era descanso. Era poder dejar de limpiar pisos ajenos con las rodillas hinchadas y los pulmones llenos de lavandina. Pero no le conté a nadie. Algo dentro de mí, algo profundo y oscuro que nunca antes había sentido, me dijo que esperara, que observara, que viera qué pasaba si mi familia creía que yo no tenía nada. Abrí una cuenta en un banco del centro, lejos de mi barrio. Pedí que no me mandaran nada por correo. Guardé la chequera en una lata de galletitas que escondí debajo de la cama, envuelta en una bolsa de plástico. Y esperé. Durante semanas seguí viviendo como siempre. Seguí limpiando casas. Seguí usando la misma ropa gastada. Seguí comprando lo más barato en el mercado. Y seguí dándole a Martín lo poco que tenía cada vez que venía a pedirme. Pero entonces llegó ese martes de febrero, el día que cambiaría todo. Después de ese incidente con la billetera en la mañana, después de que Martín me arrancara los 320 pesos y me dijera que no le servían, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Fui hasta mi cuarto. Saqué la lata de galletitas de debajo de la cama. Miré la chequera. 9 millones de pesos esperándome. Y supe exactamente qué tenía que hacer. Fui hasta mi cuarto. Saqué la lata de galletitas de debajo de la cama. Miré la chequera. 9 millones de pesos esperándome. Y tomé una decisión que cambiaría todo. Esa misma tarde, cuando mis otros 2 hijos llegaron para la cena familiar mensual que yo todavía insistía en hacer aunque casi nadie venía con ganas, me senté en la cabecera de la mesa y les dije, con la voz más calmada que pude, «Hijos, tengo algo que contarles. Perdí el trabajo de limpieza. Ya no tengo ningún ingreso. Estoy en la ruina». La mentira salió de mi boca con una facilidad que me asustó. Perdí el trabajo de limpieza. Ya no tengo ningún ingreso. Estoy en la ruina. Las palabras flotaron en el aire caliente de la cocina, entre el olor del guiso de lentejas que había preparado con lo último que me quedaba en la alacena. O eso creían ellos. Lucía dejó el tenedor sobre el plato. Roberto se acomodó en la silla con incomodidad. Martín, que había vuelto como siempre a la hora de la comida sin mencionar lo de la mañana, ni siquiera levantó la vista. Seguía comiendo, llevándose grandes cucharadas a la boca, masticando con ruido. «¿Qué pasó, mamá?», preguntó Lucía. Su voz sonaba preocupada pero distante, como cuando uno pregunta por educación, pero no quiere involucrarse demasiado. Llevaba un vestido azul que yo nunca podría comprarme y un reloj delgado que brillaba cada vez que movía la muñeca. La señora para la que limpiaba consiguió a alguien más joven. Ya no me necesita, mentí, mirando mi propio plato. Y las otras casas también me fueron dejando. Dicen que ya no trabajo tan rápido como antes. Esa parte no era del todo mentira. Mis rodillas ya no aguantaban arrodillarme para restregar pisos durante horas. Mis manos temblaban cuando tenía que exprimir trapos pesados llenos de agua sucia. Roberto carraspeó. «Mamá, yo podría... no sé, tal vez pueda ayudarte con algo. Pero la cosa está difícil en casa también. Los chicos necesitan tantas cosas para el colegio, y el alquiler subió otra vez». «Está bien, hijo», lo interrumpí. «No te preocupes, ya encontraré algo». Lo dije con una sonrisa que me dolió en los músculos de la cara. Martín finalmente habló, todavía sin mirarme. «¿Y qué vas a hacer entonces? ¿Cómo vas a vivir?» No sonaba preocupado. Sonaba molesto, como si mi pobreza fuera un problema que él tendría que resolver. «No lo sé todavía.
dije. Pero algo aparecerá. Siempre aparece. Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé sentada en la oscuridad de la sala, escuchando el zumbido del refrigerador viejo que amenazaba con romperse en cualquier momento. Y me puse a recordar. Necesitaba recordar cómo había llegado hasta aquí. Cómo ese bebé hermoso de ojos grandes se había convertido en el hombre que me quitaba el dinero sin mirarme a la cara. Martín nació en julio de 1990. Yo tenía 26 años y trabajaba 8 horas diarias en el estudio contable, más 2 horas de viaje en colectivo. Cuando me avisaron que estaba de parto, Héctor tuvo que pedirle plata prestada a su hermano para pagar el taxi al hospital público. No teníamos ni para eso. El parto duró 14 horas. 14 horas de dolor que sentía que me partía por la mitad. Pero cuando pusieron a Martín en mis brazos, arrugado y rojo y llorando con fuerza, sentí que nada de eso importaba. Era perfecto. Era mío. Y juré, ahí mismo, en esa cama de hospital con las sábanas ásperas y el colchón hundido, que él nunca pasaría las necesidades que yo pasé de chica. Volví a trabajar cuando él tenía 3 meses. No podía pagar niñera, así que mi mamá lo cuidaba durante el día. Yo llegaba a casa a las 7 de la tarde, con los pechos duros y doloridos de leche acumulada, y lo amamantaba mientras Héctor calentaba la comida. Me quedaba dormida con Martín en brazos, sentada en la cama, tan cansada que a veces Héctor tenía que sacármelo con cuidado para que no se cayera. Cuando Martín tenía 5 años y empezó el jardín, todas las mañanas le preparaba el desayuno especial. Leche con chocolate y tostadas con dulce de leche, aunque Héctor y yo tomáramos mate cocido solo para ahorrar. Le planchaba el guardapolvo blanco hasta que no quedara ni una arruga. Le lustraba los zapatos hasta que brillaran. Quería que se viera bien, que los otros chicos no se burlaran de él por ser pobre. Pero el dinero nunca alcanzaba. Martín venía del colegio pidiendo cosas que los otros chicos tenían. Figuritas de fútbol, golosinas, juguetes. «Mamá, todos tienen menos yo. Me cargan. Me dicen que soy pobre». Y yo me partía por la mitad escuchándolo. Así que trabajaba horas extras. Sábados, domingos, feriados. Lo que hiciera falta para darle lo que pedía. Héctor me decía que no era bueno. «Lo estás malcriando, Patricia. Un chico tiene que aprender que no puede tener todo». Pero yo no escuchaba. Porque yo sabía lo que era ir al colegio con los zapatos rotos, con el guardapolvo manchado que había sido de tu hermano mayor, con la vergüenza de no poder comprar la merienda que vendían en el kiosco. No quería eso para mi hijo. Cuando Martín cumplió 15, me pidió una fiesta grande. Todos sus amigos tenían fiestas con DJ, con luces, con comida abundante. «Por favor, mamá. Es mi cumpleaños de 15. No puedo ser el único que no tiene nada». Su voz temblaba. Tenía los ojos llorosos. Y yo cedí. Trabajé 6 meses de horas extras para juntar la plata. Llegaba a casa a las 10 de la noche con los pies tan hinchados que no me entraban en las chancletas. Me saltaba almuerzos para ahorrar. Le pedí prestado a mi hermana. Saqué un préstamo en el banco con intereses que me tomó 2 años pagar. Pero la fiesta fue hermosa. Martín estaba radiante, rodeado de amigos, bailando, riendo. Cuando apagó las velitas de la torta, me buscó entre la gente y me sonrió. Esa sonrisa me hizo pensar que todo había valido la pena. Al día siguiente, ni siquiera me dio las gracias. Ahí estaba el primer signo. Pero yo no quise verlo. Cuando terminó el colegio secundario, Martín quiso estudiar arquitectura. «Es una carrera cara, mamá. Necesito muchos materiales». Yo le pagué todo. Libros, reglas especiales, una computadora que me costó 1 año de ahorros. Él duró un cuatrimestre. No es lo mío. Los profesores son unos idiotas que no saben enseñar. Después probó con diseño gráfico. Después con marketing. Después con gastronomía. Nunca terminaba nada. Siempre era culpa de otros. Y yo siempre le creía. Siempre lo defendía cuando Héctor lo enfrentaba. «Déjalo, Héctor. Está buscando su camino. Ya va a encontrar lo suyo». Pero Héctor no se dejaba convencer. «Ese chico tiene 20 y tantos años y nunca trabajó un día en su vida». «Vos lo estás hundiendo, Patricia.
Un hombre necesita ganarse el pan con su propio esfuerzo o no es nada. Discutíamos por eso. Yo le gritaba que era demasiado duro con Martín, que no entendía lo difícil que estaba la vida para los jóvenes, que las cosas ya no eran como antes. Y Héctor me miraba con esa tristeza cansada en los ojos y me decía: un día te vas a arrepentir de haberle dado todo sin pedirle nada a cambio. Tal vez tenía razón, pero para cuando quise verlo, ya era tarde. Lucía y Roberto fueron diferentes, no porque yo los quisiera menos, sino porque después de Martín ya no me quedaba tanta energía para darles todo. Lucía aprendió a arreglarse sola. Estudiaba en su cuarto hasta tarde, conseguía buenas notas, nunca pedía nada. Roberto era tímido y callado, ayudaba a su papá los fines de semana, juntaba monedas para comprarse sus propias cosas, y yo me sentía culpable por eso. Me sentía culpable porque no les daba lo mismo que a Martín. Entonces trataba de compensar, de estar más presente con él, de darle más atención, más dinero, más de todo, como si el amor se midiera en pesos. Cuando Héctor murió hace 8 años, Martín tenía 27. El velorio fue un viernes lluvioso. Yo estaba sentada en la primera fila de sillas plegables del salón fúnebre, mirando el ataúd de madera barata, sintiendo que se me había acabado el aire. Lucía estaba a mi derecha, llorando en silencio. Roberto a mi izquierda, con la mandíbula apretada tratando de no quebrarse. Martín llegó tarde. Llegó cuando ya casi todos se habían ido. Olía a alcohol. Tenía los ojos rojos, pero no sé si era por llorar o por otra cosa. Se acercó al ataúd, lo tocó un momento y después vino hacia mí. Se arrodilló frente a mi silla y puso su cabeza en mi regazo, como cuando era chico. Mamá, perdóname. No llegué a tiempo. Perdóname. Y lloró. Lloró con grandes sollozos que le sacudían todo el cuerpo. Y yo le acaricié el pelo y le dije que estaba todo bien, que no pasaba nada. Debí enojarme. Debí decirle que era una falta de respeto. Pero no lo hice, porque en ese momento yo también sentía que se me moría todo, y lo único que podía aferrarme era a mis hijos. Después del entierro vinieron los problemas de plata. Héctor tenía deudas del hospital. La última internación había costado una fortuna. Yo no sabía nada de sus cuentas, él siempre manejaba esos temas. Descubrí que debíamos más de lo que teníamos. Martín me prometió ayudar. Mamá, voy a conseguir trabajo, te voy a ayudar a pagar todo, no te preocupes. Lo dijo con tanta convicción que le creí. Pero pasaron semanas, meses, y no pasaba nada. Él seguía viviendo en casa, comiendo lo que yo cocinaba, usando los servicios que yo pagaba, y cada vez que yo le preguntaba por trabajo, me decía: estoy buscando, mamá, pero está difícil. Mañana voy a dejar currículums. Lucía se había mudado a Buenos Aires con su novio. Roberto acababa de casarse y tenía su propia familia. Yo estaba sola con Martín, limpiando la casa de mi hijo muerto, pagando las deudas de mi esposo muerto y sintiendo que me estaba ahogando. Una noche, Martín entró a mi cuarto. Eran las 2 de la madrugada. Yo no podía dormir, como casi todas las noches desde que Héctor murió. Mamá, necesito pedirte algo. Se sentó en el borde de mi cama. La luz de la calle que entraba por la ventana le iluminaba medio rostro. ¿Qué pasa, hijo? Necesito 3,000 pesos. Me ofrecieron un trabajo, pero necesito comprar ropa adecuada. Tengo una entrevista importante. 3,000 pesos era casi todo lo que me quedaba hasta fin de mes. Pero la esperanza de que consiguiera trabajo me hizo decir que sí. Al día siguiente fui al cajero, saqué la plata, se la di. Él me abrazó fuerte. Gracias, mamá. No te voy a fallar. Te lo prometo. Nunca hubo ninguna entrevista, y yo nunca le pregunté en qué se había gastado el dinero. Ese fue el segundo signo que ignoré. Los años que siguieron fueron más de lo mismo. Martín pedía, yo daba. Él prometía, nunca cumplía. Y yo justificaba, perdonaba, volvía a dar. Porque tenía miedo. Miedo de que si dejaba de darle, él se iría. Y entonces me quedaría completamente sola en esta casa llena de fantasmas. Pero algo dentro de mí se fue quebrando. Lento, como una pared con grietas que nadie repara hasta que un día se derrumba toda.
cada vez que Martín tomaba mi plata sin agradecerme, cada vez que se iba sin cerrar la puerta, cada vez que me gritaba cuando yo no tenía para darle, cada vez que lo veía con zapatillas nuevas mientras yo usaba las mías rotas. Y entonces, ese martes de febrero, cuando me quitó la billetera de las manos y me dijo que 320 pesos no le servían, algo dentro de mí se rompió del todo. Decidí hacer el experimento. Decidí mentirles a todos que estaba en la ruina para ver qué pasaba, para ver quién realmente se preocuparía por mí y no por mi dinero. La primera semana fue tranquila. Nadie vino a visitarme. Lucía me llamó un día. Conversación de 5 minutos. ¿Cómo estás, mamá? ¿Conseguiste algo de trabajo? Le dije que no. Ella me dijo que me mandaba ánimo y cortó. Roberto me mandó un mensaje de texto. Ma, acordate que podés contar conmigo. Cualquier cosa, avísame. No volvió a escribir. Martín vino el jueves, a la hora del almuerzo, como siempre. Entró sin tocar. ¿Qué hay de comer? Yo había preparado fideos con salsa. Nada más. No había plata para carne, le dije. Él comió en silencio, mirando el teléfono. Terminó. Dejó el plato en la pileta sin lavar, y cuando estaba por irse le dije: Martín, necesito pedirte algo. Se dio vuelta. Me miró con impaciencia. Necesito que me prestes 2,000 pesos. Tengo que comprar remedios y no me alcanza. Él soltó una risa corta, sin humor. Mamá, yo estoy peor que vos. No tengo nada. Y se fue. 2,000 pesos. Yo le había dado cientos de miles a lo largo de los años, y él no podía prestarme 2,000. Me senté en la silla de la cocina y lloré. Lloré con rabia, con vergüenza, con algo que no sabía si era tristeza o alivio. Porque finalmente, después de tantos años, estaba viendo la verdad sin velos. Esa noche, cuando me fui a dormir, saqué la lata de galletitas de debajo de la cama. Abrí la chequera. 9 millones de pesos. Suficiente para vivir bien el resto de mi vida. Suficiente para ayudar a quien realmente lo mereciera. Suficiente para irme lejos si quisiera. Pero todavía no había terminado de observar. Necesitaba ver más. Necesitaba estar completamente segura antes de tomar cualquier decisión. La segunda semana decidí subir la apuesta. Llamé a Martín por teléfono. Le dije que necesitaba ayuda urgente, que no tenía para pagar la luz y me la iban a cortar. Que si él no podía darme la plata, al menos viniera a acompañarme a hablar con la compañía eléctrica, a ver si me daban un plan de pagos. Mamá, estoy ocupado, me dijo. Anda vos. Total, solo tenés que pedir un plan, no es tan difícil. Hijo, tengo miedo de ir sola. No entiendo bien esos trámites. ¿Podés acompañarme aunque sea? Silencio del otro lado. Después un suspiro cansado. Bueno, mamá, si tanto te complica, anda y después me contás cómo te fue. Yo de verdad no puedo. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono de línea cortada, sintiendo cómo algo dentro de mi pecho se hacía cada vez más pequeño, más duro, más frío. Mi hijo no vendría a ayudarme ni aunque le suplicara. Y yo, con 9 millones de pesos escondidos debajo de mi cama, finalmente entendí lo que Héctor me había tratado de decir durante años. Le había dado todo a Martín, menos lo único que realmente necesitaba. Límites, responsabilidad, consecuencias. Pero ahora, quizás, todavía estaba a tiempo de enseñarle la lección más importante de su vida, aunque me rompiera el corazón en el proceso. La tercera semana de mi experimento llegó el momento que me quebró por dentro. Fue un sábado, 17 de febrero, a las 4:30 de la tarde. Sé la hora exacta porque miré el reloj de la cocina cuando pasó, como si necesitara grabar ese momento en mi memoria para siempre. Yo estaba en el patio, colgando ropa en el tendedero. Hacía un calor húmedo que te pegaba la ropa al cuerpo. El sol de la tarde me quemaba la nuca. Tenía las manos mojadas, rojas de refregar las sábanas a mano porque la lavadora se había roto hacía 2 meses y yo supuestamente no tenía para arreglarla. Sentía las rodillas palpitando de dolor. Había estado agachada en el piso del baño toda la mañana, restregando las baldosas con un cepillo y lavandina, hasta que el olor me había mareado y tenía que salir a respirar aire fresco.
Escuché que se abría la puerta del frente, pasos pesados entrando. «¡Mamá!», era la voz de Martín. No venía solo. Había otras voces, risas. «Está ahí atrás», lo oí decir. Salí del patio secándome las manos en el delantal. Martín estaba en la sala con 3 amigos, chicos jóvenes, de su edad, con ropa cara y relojes brillantes. Olían a perfume y cerveza. Traían bolsas del supermercado. «Hola, mamá», me dijo Martín sin mirarme a los ojos. «Vine con los chicos. Vamos a ver el partido acá». Trajimos bebidas y comida. No me había avisado. No me había pedido permiso. Simplemente había decidido usar mi casa como salón de reuniones. «Martín, yo estaba limpiando», empecé a decir. «Ya sé, mamá. No te preocupes. Nosotros nos instalamos en la sala. No molestamos». Ya estaba abriendo las bolsas, sacando cervezas, gaseosas, papas fritas, sándwiches. Sus amigos se tiraron en el sofá como si estuvieran en su casa. «Un placer, señora», dijo uno de ellos sin siquiera mirarme. Los otros, ni eso. Martín prendió el televisor. El volumen estaba altísimo. El partido de fútbol empezó a sonar por toda la casa. Gritos del comentarista, silbatos, rugidos de la multitud. Yo me quedé parada ahí, con el delantal mojado, con las manos que todavía olían a lavandina, sintiéndome invisible. «Martín, ¿puedo hablar contigo un momento?», dije. Él no me escuchó. O fingió no escucharme. Estaba riéndose de algo que había dicho uno de sus amigos. «Martín», repetí, más fuerte. «¿Qué, mamá?», me dijo con fastidio, sin despegar los ojos de la pantalla. «¿Me avisas la próxima vez que vas a traer gente?». «Dale, mamá, no hagas drama, es solo el partido. En un rato nos vamos». Me hizo un gesto con la mano, como quien espanta una mosca. Me fui a la cocina, me senté en la silla. Las manos me temblaban, no de miedo, de furia, pero me tragué la furia, como me la había tragado tantas veces antes. Porque una madre no echa a su hijo. Una madre no hace escándalos delante de los amigos de su hijo. Una madre aguanta. El partido duró 2 horas. 2 horas de gritos, de risas, de vasos que chocaban, de papas fritas que caían al piso. Yo me quedé en la cocina, tratando de no escuchar, tratando de respirar hondo, diciéndome a mí misma que pronto se irían. A las 6:30 se terminó el partido. Escuché que apagaban el televisor, voces despidiéndose, la puerta que se abría. Pensé que por fin se iban todos. Pero Martín volvió a entrar. Vino a la cocina. Yo estaba todavía sentada en la misma silla, con las manos sobre la mesa. «Mamá, ¿tenés algo de plata?», me dijo. Su voz sonaba casual, como si estuviera pidiendo sal. Lo miré. Tenía una mancha de salsa en la remera. Olía a cerveza. Los ojos un poco vidriosos. «¿Para qué?», pregunté. «Los chicos quieren ir a comer algo. Yo quedé en pagar, pero no me alcanza. ¿Tenés 1.500 pesos?» Algo dentro de mí se quebró. Fue como un cristal que se parte. Podés escuchar el sonido exacto en tu cabeza, aunque nadie más lo oiga. «No tengo», dije. Mi voz sonó extraña, plana, vacía. «Dale, mamá, aunque sea 1.000, o lo que tengas». «No tengo nada, Martín. Te lo dije hace 3 semanas. Perdí el trabajo. No tengo ningún ingreso. Apenas me alcanza para comer». Él resopló. Se pasó la mano por el pelo. «No puede ser que no tengas nada. Busca en algún lado, en tu cartera, en tu pieza. Algo vas a tener». «No tengo». «Mamá, no me hagas quedar mal con los chicos. Están esperando afuera. Les prometí que invitaba yo». «¿Y por qué prometiste eso si no tenés plata?». Me miró como si yo hubiera dicho algo ofensivo. «Porque sos mi mamá. Se supone que vos me tenés que ayudar. Martín, yo no tengo nada. Y aunque tuviera, acabas de traer a 3 personas a mi casa sin avisarme. Usaste mi sala, mi luz, mi baño, dejaste todo sucio y ahora me estás pidiendo plata para invitar a tus amigos. ¿No te parece demasiado?». Se quedó callado un momento. Después soltó una risa amarga. «Mira quién habla. La que vivió toda la vida sin hacer nada más que limpiar casas. La que nunca tuvo ambiciones, nunca hizo nada importante. ¿Y me vas a dar lecciones a mí?». Las palabras me cayeron como piedras.
cada una doliéndome en un lugar diferente del cuerpo. Yo te crié, dije. La voz me temblaba. Te di todo lo que tuve. Trabajé hasta enfermarme para que no te faltara nada. Sí, claro. Y ahora me lo cobras. Siempre lo mismo. Yo te di todo. Yo me sacrifiqué por vos. ¿Sabes qué, mamá? Yo nunca te pedí que hicieras eso. Esas fueron tus decisiones. No me podés cobrar toda la vida por algo que yo no elegí. Me quedé sin aire. Sentí como si me hubiera pegado un puñetazo en el estómago. Las lágrimas me quemaban detrás de los ojos, pero no las dejé salir. Andate, dije. ¿Qué? Andate de mi casa. Ahora. Él se rió, pero era una risa nerviosa. Dale, mamá, no exageres. No te enojes por una boludez. No es una boludez, Martín. Andate. ¿Por qué te pones así? Solo te pedí que te vayas, grité. Grité con una fuerza que no sabía que tenía. La voz me salió ronca, rasgada, llena de 35 años de cansancio y humillación. Él se quedó paralizado. Me miraba con los ojos muy abiertos, como si por primera vez en su vida me estuviera viendo realmente. «Estás loca», murmuró. Después se dio vuelta y se fue. Esta vez sí cerró la puerta. De un golpe que hizo temblar las paredes. Me quedé sola en la cocina. El silencio era tan denso que podía sentirlo presionándome la cabeza. Lentamente, las piernas me cedieron y me dejé caer al piso. No la silla, el piso. Me senté ahí, en las baldosas frías, con la espalda contra la puerta de la heladera, y dejé que las lágrimas salieran. Lloré como no había llorado desde el entierro de Héctor. Lloré por todos los años de dar sin recibir, por todas las veces que tragué humillaciones, por todas las noches que me acosté con hambre para que mis hijos comieran, por todas las sonrisas falsas que puse cuando me quitaban el último peso, por toda la dignidad que había perdido tratando de comprar el amor de mi propio hijo. No sé cuánto tiempo estuve ahí. El sol se fue poniendo y la cocina se llenó de sombras. Mis huesos crujían cada vez que me movía. Tenía la garganta seca y los ojos hinchados. Pero en medio de todo ese dolor, algo más creció. Algo frío y duro y cristalino. Claridad. Lucía no había venido a verme en 3 semanas. Ni una visita. Roberto me mandaba mensajes cortos, promesas vacías, pero tampoco aparecía. Y Martín me había dicho en la cara que yo no valía nada, que mi vida entera de trabajo no significaba nada, que él no me debía gratitud porque ser madre era mi obligación. 3 hijos, 35 años de sacrificio, y ninguno de ellos estaba ahí cuando supuestamente más los necesitaba. Me levanté del piso. Me costó. Las rodillas protestaron, la espalda me dolió. Pero me levanté. Fui a mi habitación. Saqué la lata de galletitas de debajo de la cama, la puse sobre la colcha gastada. La abrí. Ahí estaba la chequera. Los 9 millones de pesos que ninguno de ellos sabía que existían. 9 millones de pesos que yo me había ganado con 32 años de trabajo, que me habían dado después de 2 años de pelea legal, que eran míos por derecho. Y en ese momento tomé la decisión. Basta. Hasta aquí. No más. No más dar sin recibir. No más aceptar migajas de respeto. No más rogarle a mis propios hijos que me quisieran. Si el dinero era lo único que les importaba, entonces el dinero sería la herramienta que usaría para enseñarles la última lección. Me senté en el borde de la cama. Saqué de la mesita de luz una libreta vieja y una lapicera, y empecé a escribir. No un testamento, no todavía. Algo más inmediato, un plan. Primero, dejar de responder cuando Martín viniera a pedir cosas. No darle nada. Ni comida, ni plata, ni explicaciones. Silencio. Segundo, llamar a Lucía y a Roberto. Decirles que estaba muy mal, que necesitaba ayuda urgente. Ver si alguno de los dos venía realmente. Tercero, dependiendo de lo que pasara, tomar decisiones definitivas sobre quién se quedaría en mi vida y quién no. Cuarto, empezar a hacer los trámites para tener todo en orden. Documentos, cuentas, propiedades. Yo no era dueña de esta casa.
La alquilaba desde que Héctor murió, pero tenía algunos ahorros además de los 9 millones. Tenía algunas joyas de mi mamá. Tenía decisiones que tomar sobre a quién dejarle qué. Y quinto, el más importante, no decirle a nadie todavía sobre el dinero. Dejar que creyeran que estaba en la ruina por 2 semanas más. Observar, tomar notas, ver quién realmente se preocupaba por mí como persona y no por lo que podía sacarme. Escribí todo eso con letra temblorosa. Cuando terminé, arranqué la hoja, la doblé y la guardé en el bolsillo del delantal. Después fui al baño. Me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo. Tenía los ojos rojos e hinchados, ojeras profundas, arrugas que no me había dado cuenta cuándo habían aparecido, el pelo canoso despeinado. Parecía una mujer de 80 años, no de 61, pero en esos ojos cansados había algo nuevo, algo que brillaba como un cuchillo bajo la luz. Determinación. Esa noche no cené, no tenía hambre. Me acosté temprano, pero no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando los sonidos de la noche. Un perro ladrando a lo lejos, el zumbido del transformador de luz de la esquina, el tráfico ocasional de la avenida. Y en mi cabeza, una y otra vez, las palabras de Martín, la que vivió toda la vida sin hacer nada más que limpiar casas, la que nunca tuvo ambiciones, nunca hizo nada importante. Él tenía razón en algo. Yo nunca había hecho nada importante. Había vivido para otros, para mi mamá, para mi esposo, para mis hijos, nunca para mí. Pero eso estaba por cambiar. Al día siguiente, domingo, me levanté a las 7 de la mañana. Me vestí con mi mejor ropa, que no era mucho, un vestido simple de color azul que había comprado hacía 5 años para el casamiento de Roberto. Me peiné con cuidado. Me puse los aros de plata que Héctor me había regalado en nuestro aniversario número 10. A las 9, tomé el colectivo al centro. Fui a una escribanía que había buscado en las páginas amarillas. Toqué el timbre. Me atendió una señora de mi edad, con lentes y una sonrisa amable. «Buenos días. Necesito asesoramiento legal», le dije. «Quiero hacer un testamento. Y quiero saber cuáles son mis derechos sobre mi propio dinero si mis hijos trataran de reclamarlo». La señora me hizo pasar, me ofreció un café y me explicó, con paciencia, todo lo que yo necesitaba saber. 2 horas después, salí de esa oficina con una carpeta llena de papeles, un turno para la semana siguiente y algo que no había sentido en años: poder. El juego había comenzado, y esta vez yo era quien ponía las reglas. El lunes por la mañana empecé a mover las piezas de mi plan. Me levanté a las 6, cuando todavía estaba oscuro afuera. Preparé mate y me senté en la mesa de la cocina con la carpeta que me había dado la escribana. Leí cada papel con cuidado, aunque tuviera que usar los lentes de leer que me hacían doler la cabeza después de un rato. Aprendí cosas que nunca había sabido. Aprendí que yo podía disponer libremente de mi dinero, que nadie, ni siquiera mis hijos, tenían derecho a exigirme nada mientras yo estuviera viva y en pleno uso de mis facultades. Aprendí que podía hacer un testamento dejando todo a quien yo quisiera, que podía cambiar ese testamento las veces que me diera la gana, que el poder era mío, no de ellos. Esa revelación me cayó como agua fría en la cara. Toda mi vida había creído que una madre tenía la obligación de dar todo a sus hijos, que negarles algo era ser mala madre, que mi dinero, mi tiempo, mi vida entera les pertenecía por derecho de nacimiento. Pero no era así. Yo les debía amor, educación, techo y comida hasta que fueran adultos. Después de eso, lo que yo les diera era regalo, no obligación. Y los regalos se dan a quien los merece, a quien los valora, a quien te trata con respeto. A las 9 de la mañana hice la primera llamada. Marqué el número de Lucía. Sonó 4 veces antes de que contestara. «Hola, mamá». Su voz sonaba apurada, como siempre. De fondo se escuchaban bocinas, ruido de tráfico. Estaba en la calle. «Lucía, hija, necesito hablar con vos». «¿Qué pasa? Estoy yendo al trabajo. ¿Es urgente?» «Es importante», dije. «Necesito que vengas a verme. Pronto». Hubo un silencio. «Mamá».
Sabes que está complicado. No puedo viajar a Córdoba así nomás. El pasaje es caro y en el trabajo no me dan franco tan fácil. Lucía, por favor, estoy muy mal. Hace 3 semanas que te dije que perdí el trabajo y no viniste ni una vez. Te llamé, mamá, y te mandé mensajes. No es lo mismo. Necesito verte. Necesito hablar con vos en persona. Otro silencio, más largo. Mamá, ¿pasó algo grave? ¿Estás enferma? Dudé un momento. Podía decirle que sí, inventar una enfermedad, obligarla a venir. Pero decidí no mentir más de lo necesario. No estoy enferma, pero estoy sola, y necesito a mis hijos. Bueno, voy a ver qué puedo hacer. Capaz el fin de semana que viene. Este fin de semana, Lucía, el sábado, a las 3 de la tarde, acá en casa, es importante. Algo en mi tono debe haberla asustado porque se quedó callada. Después dijo, «Está bien, mamá, voy a ir». «Gracias, hija». Colgué antes de que pudiera cambiar de opinión. Inmediatamente llamé a Roberto. Él contestó al segundo tono. «Hola, ma. Roberto, necesito que vengas el sábado a las 3. Voy a hacer una reunión familiar. Tiene que estar Lucía, tiene que estar Martín y tenés que estar vos». «¿Qué pasó?» Sonaba preocupado de verdad. «Nada grave, pero necesito que estén todos. Es importante. Por favor, no me falles». «Dale, ma. Voy a estar». «¿Querés que lleve algo? ¿Necesitas que te ayude con algo antes?» Esa simple pregunta me hizo sentir un nudo en la garganta. Roberto, el más callado, el que menos atención había recibido, era el único que preguntaba si yo necesitaba algo. «No, hijo, solo necesito que vengas, y que no le digas a nadie de qué se trata, ni a tu hermano ni a tu hermana». «Está bien, ahí voy a estar». Cuando colgué, me quedé con el teléfono en la mano, mirando por la ventana de la cocina. El sol ya estaba alto. La parra del vecino se mecía con la brisa. Una paloma picoteaba migas en el patio. Ahora faltaba Martín, pero a él no iba a llamarlo. A él iba a dejar que viniera solo, como siempre hacía, esperando encontrar comida y dinero. Los días siguientes fueron extraños. Seguí con mi rutina de siempre. Me levantaba temprano, limpiaba la casa aunque no hiciera falta, iba al mercado a comprar lo mínimo. Pero había algo diferente en mí, una calma fría que nunca había sentido, como si me hubiera puesto una armadura invisible que me protegía de todo. Martín vino el martes. Eran las 12:30. Entró como siempre, sin tocar. «Mamá, ¿qué hay de comer?» Yo estaba en mi cuarto, guardando los papeles de la escribana en una caja que pensaba llevar al banco. Salí al pasillo. Lo miré. Él estaba en la cocina, abriendo la heladera. «No hay nada», le dije. Él se dio vuelta. «¿Cómo que no hay nada?» «No hay comida, Martín. No tengo plata para comprar». «Siempre decís lo mismo y siempre hay algo». Siguió revisando. Encontró un pedazo de queso, 2 tomates, medio paquete de fideos. «Haceme algo con esto». «No». Se quedó paralizado. Me miró como si no entendiera. «¿Qué?» «Que no, no te voy a cocinar. Si querés comer, cocinátelo vos mismo. O anda a tu casa y cocina ahí». «Mamá, ¿qué te pasa? ¿Todavía estás enojada por lo del sábado?» «No estoy enojada, estoy cansada». «Bueno, ya está. Yo también estoy cansado, no voy a discutir». Agarró el queso y los tomates, se los puso bajo el brazo y se fue sin cerrar la heladera. La puerta quedó abierta, goteando aire frío. Yo me quedé mirándola hasta que el motor empezó a chirriar, y recién entonces la cerré. El miércoles no vino. El jueves tampoco. El viernes a la noche me llamó. «Mamá, ¿podés prestarme 3,000 pesos? Es urgente». «No». «¿Cómo que no? Ni siquiera preguntaste para qué». «No importa para qué. No tengo». «Mamá, por favor, me van a cortar el celular si no pago». «No es mi problema, Martín». Silencio al otro lado. Después, con voz más dura. «¿Qué te pasa, vieja? ¿Por qué estás así?» La palabra vieja, dicha con ese tono, me dolió. Pero no dejé que se notara. «No me pasa nada. Simplemente ya no tengo nada para darte. Siempre tenés algo escondido. Déjate de joder y dame la plata».
No, sos una egoísta, una vieja amargada y egoísta. Y me cortó. Me senté en la cama, mirando el teléfono en mi mano. Mis dedos temblaban, pero no de miedo. De algo parecido a la euforia. Le había dicho que no. Y el mundo no se había acabado. El sábado llegó con un cielo nublado que amenazaba lluvia. Me levanté temprano y limpié la casa de arriba a abajo. No porque ellos lo merecieran, sino porque necesitaba mantener las manos ocupadas. Preparé café. Puse la mesa del comedor con las tazas buenas, las que había heredado de mi mamá y que usaba una vez al año. A las 2:30 sonó el timbre. Era Roberto con su esposa, Claudia, y mis 2 nietos, Tomás de 8 años y Catalina de 5. Los chicos me abrazaron con fuerza. «¡Abuela!», gritó Catalina. Olía a champú de bebé y a galletitas. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. «Hola, ma», me dijo Roberto, y me dio un beso en la mejilla. «¿Cómo estás?» «Bien, hijo. Pasen. Gracias por venir». Se sentaron en la sala. Los chicos se pusieron a jugar con unos juguetes viejos que yo guardaba en una caja para cuando venían. Claudia me ayudó a servir el café. Era una mujer buena, callada, de esas que trabajan en silencio sin esperar reconocimiento. A las 3:10 llegó Lucía. Estaba más flaca que la última vez. Llevaba ropa elegante, cartera de cuero, el pelo cortado a la moda. Me saludó con un beso en el aire, sin tocarme realmente. «Hola, mamá». «Hola, Roberto». «Hola, Claudia». Se sentó en el sofá, cruzó las piernas, miró el reloj. ¿Para qué era la reunión? «Esperemos a Martín», dije. «¿Lo llamaste?» «No». «Pero va a venir». «¿Y si no viene?» «Va a venir». A las 3:20, cuando ya Lucía estaba suspirando con impaciencia y Roberto miraba a su esposa con preocupación, sonó el timbre. Era Martín. Entró con cara de pocos amigos. No saludó a nadie. «¿Qué pasa? ¿Para qué me hicieron venir?» Se dirigió a Roberto, como si yo no estuviera ahí. «Los llamé yo», dije. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. «Siéntense todos. Tengo algo que decirles». Martín resopló, pero se sentó en el borde de un sillón. Lucía me miraba con una mezcla de curiosidad e irritación. Roberto estaba serio, con las manos sobre las rodillas. Claudia había llevado a los chicos al patio para que jugaran. Me paré frente a ellos 3. Mis hijos, los bebés que había cargado en mi vientre, que había amamantado, que había criado con mis propias manos trabajadas hasta el hueso. Hace 3 semanas les dije que había perdido el trabajo, que estaba en la ruina, que no tenía dinero. Hice una pausa. Los 3 me miraban, esperando. Era mentira. Lucía frunció el ceño. ¿Qué? No perdí el trabajo. Bueno, sí perdí el trabajo del estudio contable hace 2 años, pero hace 2 meses gané el juicio. Me pagaron una indemnización grande. Roberto abrió la boca. ¿Cuánto? 9 millones de pesos. El silencio que siguió fue denso, pesado, como una manta mojada. Los 3 se quedaron mirándome como si les hubiera hablado en otro idioma. Martín fue el primero en reaccionar. Se puso de pie de un salto. ¿Qué? ¿9 millones? ¿Y no nos dijiste? No, no les dije, porque quería ver qué pasaba. ¿Ver qué pasaba con qué?, gritó Martín. Su cara se había puesto roja. ¿Qué clase de juego enfermo es este? No es un juego, es un experimento. Quería ver quién de ustedes realmente se preocupaba por mí. ¿Quién venía a visitarme cuando creían que no tenía nada? ¿Quién me ofrecía ayuda sin esperar nada a cambio? Lucía se paró también. «Eso es manipulación, mamá. Eso es horrible». ¿Horrible? ¿Sabes qué es horrible, Lucía? Que hace 3 semanas que no venías a verme, que me llamaste una vez en todo este tiempo, que cuando te pedí que vinieras me dijiste que el pasaje era caro. Porque tengo mi vida, mamá. Tengo trabajo, tengo responsabilidades. Y yo soy tu madre. Pero eso no cuenta, ¿verdad? Roberto seguía sentado. Estaba pálido. Yo te mandé mensajes. Te ofrecí ayuda. Lo sé, hijo. Vos fuiste el único que preguntó qué necesitaba. El único que se ofreció. Lo miré con ternura.
Él bajó la mirada, incómodo con la atención. Martín se acercó a mí. Estaba temblando de rabia. Entonces, todo esto fue una mentira para hacernos quedar mal, para humillarnos. No, Martín, fue para mostrarles la verdad de cómo me tratan, de cómo vos me tratas. ¿Yo? ¿Qué hice yo? ¿En serio me preguntas eso? La voz me salió más alta de lo que quería. Vos viniste 3 veces en estas 3 semanas, las 3 veces a buscar comida o plata. Nunca preguntaste cómo estaba, nunca te ofreciste a ayudarme. Cuando te pedí que me prestaras 2,000 pesos para remedios, me dijiste que no tenías. Cuando te pedí que me acompañaras a la compañía de luz, me dijiste que estabas ocupado. Me tratás como si fuera un cajero automático, Martín. Y cuando el cajero está vacío, ni siquiera te molestás en mirarme a los ojos. Porque vos siempre me diste todo, me acostumbraste a eso, y ahora me lo cobrás. No te lo cobro, te lo muestro. Te muestro que durante 35 años yo di y di y di, y vos recibiste y recibiste y recibiste sin dar nada a cambio. Ni gratitud, ni respeto, ni siquiera tu tiempo. ¿Y qué querés? ¿Que me arrodille y te dé las gracias por hacer lo que se supone que una madre tiene que hacer? No. Quiero que entiendas que ser madre no significa ser esclava. Que yo también soy una persona, que merezco respeto, que merezco dignidad. Él soltó una risa amarga. ¿Dignidad? Vos no tenés dignidad, mamá. Viviste toda tu vida limpiando pisos, aguantando humillaciones, sin hacer nada importante. Y ahora porque tenés unos pesos, te crees que sos alguien. Esa frase otra vez, la misma que me había dicho hacía una semana. Pero esta vez no me dolió tanto, porque finalmente entendí que esas palabras decían más de él que de mí. Tenés razón, dije con calma. Yo no hice nada importante, solo te di la vida. Solo te crié, solo trabajé hasta enfermarme para que vos pudieras tener todo. Solo sacrifiqué mi juventud, mi salud, mis sueños por vos. Pero tenés razón, eso no es nada importante. Martín apretó los puños. Por un momento pensé que iba a pegarme, pero Roberto se paró y se puso entre nosotros. Ya está, Martín, cálmate. No me digas que me calme. Esta loca nos estuvo mintiendo durante semanas. Tiene 9 millones de pesos y nos hizo creer que estaba en la calle. Porque quería ver quién realmente la quería, dijo Roberto en voz baja. Y ahora lo sabemos. Martín lo miró con furia. Después me miró a mí. Después a Lucía, que estaba parada junto a la ventana con los brazos cruzados y la cara pálida. ¿Entonces qué? ¿Ahora nos vas a castigar? ¿Nos vas a desheredar? ¿Es eso? No lo sé todavía, dije. Y era verdad. Pero sí sé algo. Sé que las cosas van a cambiar, que yo voy a cambiar, y que ustedes van a tener que decidir si quieren ser parte de mi vida o no. Pero si eligen quedarse, va a ser con respeto, con gratitud, con reciprocidad. Porque yo ya no voy a aceptar menos de lo que merezco. El silencio que siguió fue roto por el llanto de Catalina afuera. Claudia entró corriendo. Se calló, pero está bien, dijo. Miró nuestras caras, el ambiente tenso y agregó. «Roberto, ¿nos vamos?» Roberto me miró. Yo asentí. «Está bien, hijo, gracias por venir». Él se acercó, me dio un abrazo. Fue breve, torpe, pero sincero. Hablamos después, ma. Lucía también se fue, sin decir nada. Solo tomó su cartera y salió por la puerta con paso rápido, los tacos repiqueteando en el piso. Martín se quedó. Estaba parado en medio de la sala, con los puños todavía apretados, respirando fuerte. ¿Algo más que quieras decir?, le pregunté. Me miró con odio. Odio puro. Sos una basura, una vieja resentida que se cree mejor que todos por tener unos pesos. Pero seguís siendo lo que siempre fuiste. Una limpiadora de mierda sin educación. Cada palabra diseñada para herirme, para hacerme sentir pequeña, para ponerme en mi lugar. Pero yo ya no estaba en ese lugar. Puede ser, dije. Pero esta limpiadora de mierda sin educación tiene 9 millones de pesos y una decisión que tomar sobre su vida. Así que ahora, Martín, te voy a pedir que te vayas de mi casa. Y no vuelvas hasta que puedas tratarme con el respeto que merezco.
No necesito tu plata ni tu respeto, me las arreglo solo. Perfecto, entonces probá. Se fue dando un portazo que hizo temblar los vidrios. Yo me quedé sola en mi sala, rodeada del eco de los gritos, sintiendo las piernas temblorosas y el corazón latiéndome en los oídos. Me senté en el sofá, puse las manos sobre las rodillas y respiré hondo. Lo había hecho. Había dicho todo lo que tenía que decir. Había plantado límites por primera vez en mi vida. Y aunque me dolía, aunque sentía como si me hubieran arrancado un pedazo del alma, también sentía algo más: libertad. Los días que siguieron a la reunión familiar fueron los más silenciosos de mi vida. El teléfono no sonó. Nadie vino a tocar mi puerta. Era como si me hubiera vuelto invisible. Pero por primera vez en décadas, ese silencio no me asustaba. Era un silencio que yo había elegido. Un silencio que tenía límites claros, no el silencio del abandono, sino el de la decisión. El lunes fui al banco. Pedí hablar con un asesor financiero. Me atendió un muchacho joven, de traje y corbata, que al principio me habló como si yo no entendiera nada. Señora, le voy a explicar en términos simples. Tuve que interrumpirlo. Joven, entiendo perfectamente. Trabajé 32 años en un estudio contable. Solo necesito que me asesore sobre inversiones seguras para mi edad. Se puso colorado y cambió el tono. 2 horas después salí de ahí con un plan. Parte del dinero en un plazo fijo, parte en bonos del gobierno, parte en una cuenta de ahorro que me daba intereses mensuales. Suficiente para vivir bien sin trabajar nunca más. Suficiente para ayudar a quien yo quisiera. Suficiente para sentirme segura. Después fui a una inmobiliaria. Esta casa que alquilaba desde hacía 8 años no era mía. La dueña podía echarme cuando quisiera. Quería algo propio, algo que nadie pudiera quitarme. El agente me mostró fotos de departamentos pequeños, de un dormitorio, en barrios tranquilos. Algo con buena luz, le pedí. Y si puede ser, con un balcón. Porque quería tener plantas. Quería sentarme al sol por las mañanas sin tener que pedirle permiso a nadie. El miércoles, Roberto me llamó. «Ma, ¿cómo estás?» Su voz sonaba preocupada. «Bien, hijo, mejor de lo que he estado en años. ¿Hablaste con Martín?» «No. Y él no habló conmigo tampoco». Silencio incómodo. «Ma, yo sé que lo que te hizo está mal, pero es tu hijo. ¿De verdad vas a...» «¿A qué, Roberto? ¿A dejarlo afuera de mi vida?» Él mismo me dijo que no necesitaba mi plata ni mi respeto. Le estoy dando lo que pidió. Pero él no lo decía en serio. Estaba enojado. Yo también estuve enojada muchas veces. Y tragué mi enojo durante 35 años. Ahora es su turno de tragarse las consecuencias de sus palabras. Otro silencio. Después, ¿puedo ir a visitarte? Con los chicos. A Claudia le gustaría que comiéramos juntos un domingo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Me encantaría, hijo. ¿El domingo que viene? Perfecto. Y Roberto, gracias por preguntar. El jueves me crucé con la señora Elisa, mi vecina de toda la vida. Nos encontramos en el mercado. Ella estaba comprando verduras, igual que yo. Nos saludamos y empezamos a conversar mientras hacíamos fila para pagar. «¿Cómo está tu hijo?», me preguntó. «Hace días que no lo veo por acá». «Está bien», dije. No quería dar explicaciones. «Ay, Patricia, vos siempre tan buena con ese muchacho. Yo le digo a mi hija que ojalá fuera tan paciente como vos». Me palmeó el brazo con afecto. Antes me hubiera sentido orgullosa de esa frase. Ahora me daba tristeza, porque ser paciente había sido solo otro nombre para dejarme humillar. «Elisa», le dije, «a veces una madre tiene que aprender a decir que no, aunque duela». Me miró sorprendida. Después asintió despacio. «Tenés razón, hija. Tenés razón». El viernes por la tarde recibí un mensaje de Lucía. Era largo, escrito con cuidado. «Mamá, he estado pensando mucho en lo que pasó el sábado. Tenés razón en muchas cosas. Yo me alejé. Me concentré tanto en mi vida, en mi trabajo, en mi matrimonio, que me olvidé de que vos seguías acá. Sola. No fue intencional, pero eso no lo hace menos doloroso para vos. Quiero que sepas que lo lamento.
y quiero intentar estar más presente. Si me dejas. Te quiero. Lucía. Leí el mensaje 3 veces. Las palabras sonaban sinceras, pero también habían pasado solo 6 días desde que se enteró del dinero. No sabía si su arrepentimiento era genuino o si tenía miedo de perder su parte de la herencia. Decidí no responder todavía. Necesitaba tiempo para ver si las acciones acompañaban las palabras. De Martín, nada. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera para insultarme. Era como si hubiera desaparecido del mapa, pero yo sabía que no iba a durar mucho, porque Martín nunca había trabajado de verdad en su vida. Y sin mí como red de seguridad, la caída iba a ser dura. Pasaron 2 semanas más. Compré el departamento. Uno pequeño, luminoso, en un 3er piso con balcón que daba al este. Me entregaban las llaves en 15 días. Empecé a empacar mis cosas despacio, con cuidado, decidiendo qué me llevaba y qué dejaba atrás. Era como hacer una limpieza no solo de la casa, sino de mi vida entera. Ropa que no usaba desde hacía años, a la donación. Muebles viejos y rotos, a la basura. Fotos de momentos que me hacían mal recordar, guardadas en una caja en el fondo del placard. Me quedé solo con lo que me traía paz. Roberto vino ese domingo con su familia, como había prometido. Trajo asado, ensaladas, pan. Claudia trajo un postre. Los chicos llenaron la casa de ruido y risas. Comimos en el patio, bajo la parra, con el sol de marzo cayendo suave sobre nuestras cabezas. Ma, prueba esta ensalada. La hizo Claudia. Es riquísima, me decía Roberto mientras me servía. Me trataba con cuidado, como si yo fuera algo frágil que podía romperse. Abuela, ¿es verdad que te vas a mudar?, preguntó Tomás con la boca llena de pan. Sí, mi amor, a un departamento nuevo. ¿Y va a tener lugar para que durmamos cuando te visitemos? Se me hizo un nudo en la garganta. Por supuesto, voy a tener un sillón cama solo para ustedes. Catalina se trepó a mi regazo. ¿Y vas a tener plantas? A mí me gustan las plantas. Voy a tener muchas, y vos me vas a ayudar a regarlas cuando vengas. Dale. ¡Dale! Después de comer, mientras Claudia jugaba con los chicos, Roberto y yo nos quedamos sentados en las sillas de plástico, tomando mate. ¿Sabes algo de Martín?, me preguntó. No. ¿Vos? Me llamó hace unos días. Estaba, no sé, raro. Me pidió plata prestada. ¿Le diste? No, le dije que no podía. Se enojó. Me dijo que yo también me había puesto en tu contra, que todos en la familia éramos iguales. Asentí. Era exactamente lo que esperaba. ¿Y cómo estaba? ¿Sonaba bien? Roberto dudó. Sonaba desesperado, ma. Creo que las cosas no le están yendo bien, pero tampoco quiere admitirlo. Va a tener que hacerlo tarde o temprano. ¿Y si no lo hace? ¿Y si se hunde del todo? Lo miré a los ojos. Roberto, escúchame bien. Yo quiero a tu hermano. Lo voy a querer hasta el día que me muera. Pero ya no puedo salvarlo. Él tiene que aprender a salvarse solo. Si yo sigo rescatándolo, nunca va a crecer. Nunca va a ser un hombre de verdad. Roberto bajó la vista. Papá decía lo mismo. Tu papá tenía razón. Me tomó 8 años entenderlo, pero tenía razón. Se quedó callado un momento. Después me tomó la mano. Ma, yo sé que no fui el mejor hijo tampoco. Me alejé. No te llamaba seguido. No venía a visitarte. Pero cuando te pedí que vinieras, viniste. Cuando te pregunté si necesitabas algo, me dijiste que no, pero me ofreciste ayuda. Eso es lo que importa, hijo. La reciprocidad, el respeto. Me apretó la mano. Te quiero, ma. Yo también te quiero. Esa noche, cuando se fueron, me quedé sentada en el patio hasta tarde. Las estrellas brillaban en el cielo limpio. Se escuchaban los grillos, el murmullo lejano del tráfico, la música de alguna fiesta en el barrio de al lado. Me sentía en paz. Por primera vez en años, sentía que estaba haciendo lo correcto. A la 3ª semana, finalmente, Martín reapareció. Era un martes a la noche, las 11:15. Yo estaba en camisón, a punto de acostarme, cuando escuché que tocaban la puerta. No el timbre.
Golpes fuertes, insistentes. Fui hasta la puerta sin abrir. ¿Quién es? Soy yo, mamá. Abrí. La voz de Martín, pero sonaba diferente, cansada, rota. Abrí la puerta con la cadena puesta. Él estaba del otro lado, bajo la luz amarilla del farol de la calle. Tenía el pelo despeinado, barba de varios días, ojeras profundas. Las zapatillas blancas que tanto presumía estaban sucias y gastadas. Llevaba la misma ropa que la última vez que lo vi. ¿Qué querés, Martín? Tengo que hablar con vos. Son las 11 de la noche. Por favor, mamá, 5 minutos. Dudé, pero algo en su voz, en su postura encorvada, me hizo abrir la puerta. Entró despacio, como si le doliera caminar. Se sentó en la silla de la cocina sin que yo lo invitara. Puso los codos sobre la mesa y se cubrió la cara con las manos. ¿Qué pasó?, pregunté, manteniéndome de pie, manteniendo la distancia. Todo, pasó todo. Su voz sonaba ahogada. Me echaron del lugar donde estaba viviendo. No pagué el alquiler. Los amigos que me prestaban plata ya no me dan más. No tengo nada. No tengo dónde dormir. ¿Y tu novia? ¿Esa chica con la que estabas el año pasado? Me dejó. Cuando le dije que no tenía plata, me dejó. Me quedé callada. Parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo iba a estar bien, que se quedara acá conmigo. Pero otra parte, la parte que había aprendido a poner límites, sabía que eso sería un error. ¿Y qué querés que haga yo?, pregunté. Levantó la cara. Tenía los ojos rojos. Déjame quedarme acá unos días, hasta que me acomode. ¿Cómo te vas a acomodar si nunca en tu vida trabajaste de verdad? Voy a buscar trabajo, lo prometo. Ya lo prometiste antes, Martín, 1000 veces, y nunca cumpliste. Esta vez es diferente. ¿Por qué? ¿Porque ahora sí no tenés opción? Se quedó callado. Martín, dije con voz suave pero firme, yo te quiero. Sos mi hijo y siempre te voy a querer. Pero no puedo seguir siendo tu salvavidas. No puedo seguir permitiendo que uses mi casa, mi comida, mi dinero como si fuera tuyo por derecho. Pero soy tu hijo, y yo soy tu madre, no tu esclava, no tu banco, no tu sirvienta. ¿Entonces qué? ¿Me vas a dejar en la calle? No, te voy a dar una oportunidad, una sola. Fui hasta mi cuarto. Saqué de la lata de galletitas 2 billetes de 5,000 pesos. Volví a la cocina. Los puse sobre la mesa. Esto es para que alquiles una pieza por un mes. Y para que compres comida. Nada más. No te voy a dar más dinero. No te voy a dejar vivir acá. Si querés cambiar tu vida, tenés que hacerlo vos mismo. Conseguir trabajo, pagarte tus cosas, ser responsable. Me miró como si no pudiera creerlo. ¿10,000 pesos? ¿Tenés 9 millones y me das 10,000 pesos? Es más de lo que vos me diste cuando te pedí ayuda. Es más de lo que merezco darte considerando cómo me trataste. Sos una basura, dijo con voz temblorosa. Una vieja basura que se cree Dios porque tiene plata. Puede ser, pero es mi plata, y vos vas a tener que aprender a vivir sin ella. Agarró los billetes, se los metió en el bolsillo y se paró. No te olvides de esto. Cuando seas vieja y estés sola y enferma, no te olvides de cómo me trataste hoy. No voy a olvidarme. Así como nunca voy a olvidarme de cómo vos me trataste durante 35 años. Se fue sin cerrar la puerta. Otra vez. Yo la cerré, pasé la llave, corrí la cadena. Me apoyé contra la madera fría y cerré los ojos. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de liberación. Había hecho lo correcto. Lo sabía en lo profundo de mi alma. Aunque doliera. Aunque me partiera el corazón. 2 días después, me mudé al departamento nuevo. Roberto me ayudó con las cosas. Lucía me mandó flores y una tarjeta que decía, para tu nuevo comienzo. Con amor. Era un gesto pequeño, pero era algo. La primera noche en mi propio lugar, me senté en el balcón con una taza de té. Había comprado una planta de jazmín que ya estaba floreciendo. El olor dulce llenaba el aire tibio de la noche. Las luces de la ciudad brillaban abajo. Se escuchaban bocinas lejanas, voces, vida, y yo estaba sola.
Pero no me sentía sola. Me sentía libre. El sábado siguiente, Roberto vino con su familia para la cena inaugural. Lucía también vino, desde Buenos Aires, con una botella de vino y disculpas sinceras en los ojos. Cocinamos juntos en mi cocina nueva. Nos sentamos en la mesa pequeña que había comprado. Comimos, reímos, los chicos corrieron por el departamento gritando de alegría. Y cuando sirvieron el postre, Claudia levantó su vaso. Por Patricia, por su valentía, por su nuevo comienzo. Todos brindaron. Incluso Catalina con su vaso de jugo. Y yo miré a mi alrededor, a estas personas que habían elegido estar conmigo, no por mi dinero, sino por mí. Y supe que finalmente, después de 61 años, había encontrado mi lugar en el mundo. Un lugar donde yo ponía las reglas. Un lugar donde yo era la dueña de mi propia vida. Han pasado 8 meses desde aquella noche que Martín salió de mi vida con 10,000 pesos en el bolsillo y veneno en las palabras. 8 meses desde que me mudé a este departamento pequeño que huele a jazmines y a libertad. 8 meses desde que decidí que mi vida me pertenecía a mí y a nadie más. Hoy es octubre, un sábado tibio de primavera. Son las 10 de la mañana y estoy en el balcón regando mis plantas. Tengo 12 ahora. Jazmines, geranios, malbones, una planta de tomates que Catalina me ayudó a sembrar y que ya tiene frutos verdes colgando de las ramas. El sol me calienta la espalda. Me puse crema protectora como me enseñó Lucía. «Mamá, tenés que cuidar la piel», me dijo la última vez que vino. Lucía viene una vez al mes ahora. Se queda el fin de semana. Dormimos en el sillón, cama juntas, como cuando ella era chica y tenía pesadillas y se metía en mi cama. Hablamos de cosas que nunca antes habíamos hablado. De su matrimonio que no es perfecto pero que está tratando de salvar. De su trabajo que la estresa pero que también la llena. De sus miedos, de sus sueños, de las cosas que nunca me contó cuando creía que yo solo era su madre y no también una persona. La semana pasada me dijo: «Perdóname, mamá, por todos los años que no te vi de verdad, por tratarte como una obligación y no como un privilegio». Lloramos las dos, abrazadas en este mismo balcón, mientras el sol se ponía detrás de los edificios. Roberto viene todos los domingos con su familia. Los chicos ya conocen el camino de memoria. Tomás me enseña cosas de la computadora, me ayudó a abrir una cuenta de correo electrónico. Catalina riega las plantas conmigo y me cuenta historias interminables sobre su escuela, sus amigas, su maestra. Claudia y yo cocinamos juntas. Me enseñó recetas nuevas, cosas que yo nunca me hubiera animado a probar. El otro día hicimos sushi. Sushi. Yo, Patricia Morales, que toda mi vida comí guiso y milanesas, ahora sé hacer sushi. Con el dinero hice cosas que jamás imaginé. Me compré ropa nueva. No mucha, no soy de gastar en exceso, pero me compré vestidos lindos, zapatos cómodos pero elegantes, una cartera de cuero que no es de marca pero que me encanta. Fui al dentista y me arreglé las muelas que me dolían desde hacía años. Fui al oculista y me recetó lentes nuevos que no me dan dolor de cabeza. Fui al médico y me hice todos los estudios que había postergado por no tener plata. Abrí una cuenta de ahorro para cada uno de mis nietos. Cuando cumplan 18 años, van a tener dinero para estudiar lo que quieran, para viajar, para empezar su vida adulta con algo de colchón. No se lo dije todavía. Será sorpresa. Pero Roberto lo sabe y cuando se lo conté lloró en mi hombro diciendo: «Gracias, ma. Gracias por ser tan buena». También doné dinero. A un hogar de ancianos donde las personas viven solas y olvidadas. A una fundación que da almuerzos a chicos de barrios humildes. A la parroquia del barrio donde me crié para que arreglen el techo que se llueve. No doné fortunas, pero doné lo suficiente para sentir que estaba devolviendo algo de todo lo que la vida me dio. Y el resto lo invertí como me enseñó el asesor del banco. Cada mes recibo intereses que me alcanzan para vivir tranquila. No lujosamente, pero tranquila. Sin preocuparme si voy a poder pagar la luz, o comprar los remedios, o comer algo más que fideos. Esa tranquilidad no tiene precio. Hace 3 meses me anoté en un taller de tejido en el centro comunitario del barrio. Voy los martes y jueves a la tarde. Somos 8 mujeres.
todas mayores de 60, todas con historias parecidas a la mía. Mujeres que dieron toda su vida a otros y ahora están aprendiendo a darse algo a sí mismas. Nos reímos, tomamos mate, tejemos bufandas y gorros que después donamos a un hospital infantil. La semana pasada Marta, una de las señoras, cumplió 70 años y le hicimos una torta sorpresa. Cantamos, bailamos, nos sacamos fotos. Yo me reí tanto que me dolió la panza. Tengo amigas ahora. No conocidas, no vecinas con las que se habla de pavadas. Amigas de verdad. Personas que me llaman para tomar un café, que me invitan a caminar por el parque, que me preguntan cómo estoy y realmente quieren saber la respuesta. También empecé a hacer algo que nunca en mi vida me había permitido: descansar. Algunas mañanas me quedo en la cama hasta las 9. Leo revistas. Miro programas en la tele sin sentir culpa. Me siento en este balcón a no hacer nada, solo mirar el cielo, escuchar los pájaros, sentir el sol. Al principio me costaba. Me sentía inútil, egoísta. Pero de a poco aprendí que descansar no es un lujo. Es un derecho, sobre todo a mi edad, después de trabajar casi 50 años sin parar. De Martín no supe nada durante 5 meses. 5 meses de silencio absoluto. No me llamó, no me buscó. Fue como si hubiera desaparecido del mapa. Roberto me contaba cosas de vez en cuando, que lo había visto trabajando en una estación de servicio, que estaba viviendo en una pensión barata, que se veía cansado, más flaco, más viejo. Cada vez que escuchaba eso, sentía una punzada en el pecho, porque soy su madre y una nunca deja de serlo. Pero también sabía que esto era necesario, que si yo lo rescataba una vez más, todo habría sido en vano. Hasta que hace 3 semanas, un miércoles a las 5 de la tarde, tocaron el timbre. Abrí el portero eléctrico. ¿Quién es? Soy yo, mamá. La voz de Martín, pero diferente, suave, cansada, sin ese tono de exigencia que siempre tenía. Subí, dije después de dudar un momento. Esperé en la puerta del departamento. Escuché sus pasos en la escalera. Lentos, pesados. Cuando llegó al 3er piso estaba sin aire. Se había engordado un poco, pero se veía saludable. Llevaba ropa simple, limpia, el pelo corto. No olía a perfume caro, olía a jabón común. Nos miramos en silencio durante varios segundos. «Hola, mamá», dijo finalmente. «Hola, Martín. ¿Puedo pasar?» Me hice a un lado. Entró despacio, mirando el departamento. «Está lindo», dijo. «Gracias». George se sentó en el sofá cuando lo invité. Yo me senté en la silla del frente, mantuve la distancia. «No vine a pedirte nada», dijo de entrada, como si hubiera ensayado las palabras. «Vine a decirte algo». Esperé en silencio. «Tenés razón, en todo», bajó la mirada. «Soy un inútil. Toda mi vida fui un inútil. Me la pasé culpándote a vos, culpando a papá, culpando al mundo por mis fracasos. Pero la verdad es que el problema siempre fui yo». No dije nada. Necesitaba escuchar más. «Cuando me diste esos 10,000 pesos y me dijiste que no me ibas a ayudar más, te odié. Te odié con toda mi alma. Pensé que eras la peor madre del mundo». Se rió sin humor. «Me gasté la plata en 2 semanas, alquilé una pieza inmunda, comí lo más barato que encontré. Y cuando se terminó, no tenía a nadie a quien acudir. Ningún amigo me prestaba. Ninguna novia me aguantaba. Roberto me dijo que no. Lucía ni siquiera me contestó los mensajes. Hizo una pausa. Se frotó la cara con las manos. Tuve que conseguir trabajo, trabajo de verdad. Entré a una estación de servicio, turno noche, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Atender borrachos, limpiar baños, cargar nafta con frío, con calor, con lluvia. Ganaba una miseria, pero era lo único que conseguí sin experiencia. Lo miré. Había algo diferente en él, en su postura, en su forma de hablar. Los primeros días quise renunciar. Me dolía todo el cuerpo. Me daba vergüenza que alguien me viera ahí. Pero no podía renunciar porque no tenía a dónde ir. Así que aguanté. Y de a poco me di cuenta de algo. Me miró a los ojos. Me di cuenta de lo duro que es trabajar. De verdad trabajar. De ganar cada peso con tu propio esfuerzo.
y entendí todo lo que vos hiciste por mí durante toda tu vida. Se le quebró la voz. Las lágrimas empezaron a caerle por las mejillas. Un hombre de 35 años llorando en mi sala como el niño que alguna vez fue. Perdóname, mamá. Perdóname por todo. Por las humillaciones, por los maltratos, por tratarte como basura, por decirte que tu vida no valía nada. Vos valés todo. Sos la persona más fuerte que conozco, y yo fui tan idiota que no lo vi hasta que te perdí. Mis propias lágrimas empezaron a caer, pero no me moví del lugar. ¿Seguís trabajando ahí?, pregunté. Sí, hace 5 meses ya. Me ascendieron a encargado de turno. No es mucho, pero es algo. Y estoy estudiando. Curso por internet, administración de empresas. Esta vez voy a terminarlo. Te lo juro. No me lo jures a mí, Martín. Jurátelo a vos mismo. Asintió. Tenés razón. Nos quedamos en silencio un rato largo. Afuera se escuchaban los ruidos de la tarde. Chicos jugando en la calle, un vendedor ambulante ofreciendo sus productos. La vida siguiendo su curso. No te voy a pedir que me perdones ya, dijo finalmente. Sé que no me lo merezco, pero quiero que sepas que estoy cambiando, de verdad. Y que si me das la oportunidad, me gustaría volver a ser tu hijo. No el hijo que te saca plata, el hijo que te visita porque te quiere, el hijo que te ayuda cuando lo necesitas, el hijo que te hace sentir orgullosa. Lo miré durante largo tiempo, buscando mentiras en sus ojos, buscando manipulación, pero solo vi cansancio y algo parecido a la humildad. Está bien, dije finalmente, pero va a ser de a poco, con límites, con respeto. Y si volvés a tratarme mal, aunque sea una sola vez, se terminó para siempre. ¿Entendés? Entiendo. Podés venir a visitarme. Podemos tomar un café, charlar, pero nada de plata, nada de favores, nada de aprovecharte. No quiero tu plata, mamá. Quiero tu perdón. Eso es lo único que quiero. Me levanté. Me acerqué a él. Puse mi mano sobre su cabeza como hacía cuando era chico. El perdón hay que ganárselo, hijo. Con acciones, no con palabras. Él asintió. Tomó mi mano. La besó. Te prometo que lo voy a hacer. Te lo prometo. No sé si va a cumplir. No sé si realmente cambió o si va a volver a caer en sus viejos patrones. Pero esta vez voy a entrar con los ojos abiertos, sin expectativas exageradas, sin sacrificar mi paz por él, porque aprendí que amar no significa destruirse por el otro. Ahora, cuando miro hacia atrás a esa Patricia de hace 8 meses, que lloraba en el piso de la cocina sintiendo que su vida no valía nada, casi no la reconozco. Esa mujer que vivió 60 años creyendo que su único valor estaba en lo que podía dar a otros, que se dejó humillar, maltratar, vaciar, con tal de no quedarse sola. Aprendí que estar sola no es lo peor que te puede pasar. Lo peor es estar rodeada de gente que te hace sentir sola, que te usa, que te desvaloriza, que te quita pedazos de alma hasta que ya no sabes quién sos. Aprendí que el dinero no compra amor, pero sí te puede mostrar quién realmente te ama y quién solo ama lo que puede sacarte. Es una lección dura, una lección que duele, pero necesaria. Aprendí que poner límites no te hace mala madre, te hace sabia, te hace fuerte. Y le enseña a tus hijos la lección más importante que pueden aprender, que tienen que ganarse las cosas, que tienen que respetar a los demás, que nadie les debe nada por el simple hecho de existir. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, que a los 61 podés mudarte, hacer amigas, aprender cosas nuevas, descubrir quién sos cuando no estás definiéndote por otros, que la vejez no es el final, es solo otra etapa, y puede ser hermosa si la vivís en tus propios términos. Y aprendí, sobre todo, que yo merezco respeto, que yo merezco dignidad, que mi vida, aunque fue simple, aunque fue humilde, tuvo valor, porque crié 3 hijos, porque trabajé 50 años, porque sobreviví pérdidas, humillaciones, pobreza, y seguí adelante. Eso no es poco, eso es todo. Ahora te quiero hablar a vos, que me estás escuchando del otro lado. Quiero que sepas que si estás pasando por algo parecido, no estás solo, no estás sola.
Hay miles de nosotros, padres, madres, abuelos, abuelas que dieron toda su vida y ahora se sienten vacíos, que tienen hijos que solo los buscan cuando necesitan algo, que se sienten culpables por poner límites, que tienen miedo de quedarse solos si dicen que no. Pero escúchame bien, poner límites no es egoísmo, es supervivencia, es amor propio, es enseñarles a tus hijos a ser personas de bien. Porque un hijo que no aprende a respetar a sus padres no va a respetar a nadie. Si mi historia te tocó el corazón, si te identificaste aunque sea con una parte, te pido que me dejes un me gusta, que te suscribas a este canal para seguir escuchando historias como esta, que compartas este video con alguien que lo necesite escuchar, porque a veces una historia puede cambiar una vida. La mía cambió, y la tuya también puede hacerlo. Y si querés, déjame un comentario contándome tu propia historia, porque tu historia también importa. Tu dolor también es válido. Y juntos, compartiendo nuestras experiencias, nos hacemos más fuertes. Yo soy Patricia Morales. Tengo 61 años. Fui secretaria durante 32 años. Limpié casas, crié 3 hijos. Perdí un esposo. Gané una batalla legal. Puse límites por primera vez en mi vida. Y aprendí que nunca, nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Gracias por escucharme. Y recordá, vos también mereces respeto. Vos también mereces ser valorado. No importa tu edad, no importa cuánto diste. Lo que importa es lo que haces de ahora en adelante. Cuídate mucho. Ponete primero. Y no tengas miedo de decir que no, porque tu vida también importa.